Micrófono. La Facultad de Derecho de la UNAM da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores al análisis de la Ley Federal del Trabajo. Aviso de rescisión. Los dejo en voz de la maestra Liliana Hernández. Buenas tardes, bienvenidos al Observatorio de Jurisprudencia Laboral en su versión digital. Como siempre, agradecemos el favor de su escucha y le recordamos al auditorio que tenemos unos chats donde puede verter sus comentarios y sus preguntas para nuestra invitada. De igual manera, también queremos expresar nuestro agradecimiento a la directora de la Facultad de Derecho, la doctora Sonia Venegas Álvarez, y al doctor Enrique Larios, coordinador académico, por la apertura de estos espacios para la difusión del derecho del trabajo. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante. Es un precedente que, como ya habíamos explicado en otras ocasiones, es parte de nuestro sistema jurídico, el cual nos sirve para darnos referencias y hace un estudio, es un estudio sobre alguna circunstancia que nos ayuda a tener una visión en caso de que se dé otra situación similar. Para hablar de este tema, de este precedente, se encuentra con nosotros ya nuestra invitada, la maestra Alma Ruth Vázquez Flores. Voy a permitirme hablar un poco sobre su trayectoria. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene la especialidad en Derecho Laboral y de igual manera en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral. Tiene la maestría en Derecho Constitucional y Amparo y se encuentra en un proceso de titulación para el doctorado. Actualmente labora en el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California y donde ha ocupado diferentes puestos y es docente de la licenciatura en Derecho en el Centro de Estudios Universitarios 16 de septiembre. Maestra, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Buenas tardes. Maestra Liliana, buenas tardes. Me siento muy agradecida por su invitación y sobre todo por obsequiarme este momento. Me siento muy emocionada por la oportunidad que nos brinda programas tan importantes como este, Observatorio de Jurisprudencia Laboral, para compartir información y reflexiones sobre la materia laboral con su auditorio. También con una profunda admiración y respeto, le agradezco a mi estimado doctor Enrique Larios por la oportunidad de brindarnos este tipo de espacios tan importantes. El tema a conversar trata de una sentencia emitida por nuestra más alta autoridad nacional, cuyos lineamientos resultan obligatorios de observar. Concretamente, lo emitió la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al resolver un amparo directo en revisión con número 4228, diagonal 2024, en el que analiza una constitucionalidad de un último párrafo que contiene el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué te parece, maestra Liliana, si explico respecto, antes de analizar la sentencia, abordo someramente la diferencia entre los conceptos de rescisión, suspensión y terminación laboral? Adelante, maestra, tiene los micrófonos a su disposición. Bueno, voy a cambiar de diapositiva. Sí, perfecto, maestra. Muy agradecida también que usted esté aquí con nosotros. Quiero hacer el señalamiento que nos está acompañando desde el estado de Baja California y entonces es muy importante escuchar las ideas pues en todo el país,
en todo Entonces, México. muy agradecida y bueno, sí, digamos que el núcleo de esta sentencia es precisamente el artículo 47, maestra. Bueno, me parece un poco relevante hacer una pequeña explicación, dado que ocasionalmente se utilizan discriminadamente los conceptos como sinónimos sin que esto sea acertado. Utilizan lo mismo como si fuera una terminación, como una suspensión y como una terminación, pero esto no es lo mismo. Iniciemos que la terminación laboral es un acto mediante el cual se extingue de manera natural una relación de trabajo. No deriva necesariamente de actos belicosos entre las partes. Me refiero a que no existe un conflicto entre el trabajador ni el patrón. Por lo tanto, este tema lo regula nuestra Ley Federal del Trabajo en su artículo 53 y nos establece ciertas causas por las cuales se puede terminar esta relación de trabajo, como el mutuo consentimiento de las partes, la muerte del trabajador, la terminación de obra o vencimiento de terminación o la inversión del capital, inclusive la incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación de su trabajo. Y existen otras situaciones de manera colectiva, que por ejemplo puede ser la quiebra laboral, el agotamiento de la materia prima, fuerza mayor o caso fortuito. Asimismo, y en cuanto a lo que corresponde a la suspensión, bueno, esta también es diferente, ya que en ella sigue existiendo la relación laboral. Sin embargo, el trabajador no se encuentra obligado a prestar sus servicios personales subordinados, ni el patrón de pagarle la retribución económica sin que con ello exista una responsabilidad atribuible a cada quien. También estos supuestos los podemos encontrar regulados en nuestra Ley Federal del Trabajo en su artículo 49. Inclusive nos señala alrededor de 9 causas por las cuales se puede suspender esta relación laboral. Maneja una enfermedad contagiosa del trabajador, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad, siempre y cuando no constituya un riesgo de trabajo. Por ejemplo, por un desfortunio de la vida, aquel colaborador al que le sucede un accidente, encontrándose en su periodo vacacional que le origina una incapacidad temporal, bueno, impide la prestación de su servicio. En este caso, la relación no está suspendida, no puede ser ni terminada, no puede ser rescindida, simplemente se encuentra en una suspensión. También puede ser el caso de la prisión preventiva, seguida de sentencia absolutoria y, bueno, el arresto también del trabajador. U otra causal de suspensión sería el cumplimiento de los servicios y el desempeño de elección de cargos populares, cuando al trabajador se le designa también como representantes de organismos estatales como el CONSAM o la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Como otra puede ser cuando el trabajador no cuente con los documentos que exijan las leyes o los reglamentos que obviamente estos sean indispensables para la prestación de su servicio. Alguna más podría ser la conclusión de la temporada. Por ejemplo, en Baja California tenemos la ruta del vino. Si a mí me contratan para la vendimia, me refiero a la cosecha de la uva, pues el término de la temporada, nuestra relación va a quedar ahí suspendida hasta que llegue la próxima temporada. Sin embargo, no se termina, no se rescinde. Por cierto, maestra, ¿cuándo es De hecho, ya la está. cosecha? Ah, ya está. La cosecha es en este mes de marzo, pero pues la ruta se puede hacer todos los días del año, nada más que esta temporada es la más bonita. Y como última causal que establece la ley y que para mí, en lo personal,
se sensibilizó la ley, se socializó, pues es en aquellos casos que habla sobre la licencia que refiere el artículo 140 de la Ley de Seguridad Social respecto a madres o padres trabajadores asegurados cuyos hijos han sido diagnosticados por el Instituto de Seguridad Social con un cáncer, que puede ser cualquier tipo. Déjele cambio la diapositiva. Esto es en cuanto a la suspensión. ¿Quién puede rescindir la relación de trabajo? Pues la rescisión de la relación laboral, nuestra misma ley establece que puede ser el trabajador o el patrón. Recuerdo una conferencia del mes pasado, donde nuestro estimado doctor Larios nos obsequió una conferencia magistral donde nos concientizaba que nosotros tenemos una ley laboral presumible a nivel internacional, porque en ella se encuentran regulados tanto derechos subjetivos como adjetivos del trabajo. En concreto, este tema de rescisión se puede encontrar regulado en nuestra Ley Federal del Trabajo. En ella se dispone que en México, tanto el trabajador como el patrón puede rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causas justificadas, y esto sin incurrir en responsabilidades. Vamos a iniciar con las causas de la rescisión laboral que son originadas por conductas, todas estas son conductas tipificadas, supuestos hipotéticos de la ley. Pero en estas son las que puede cometer el patrón y que el trabajador puede hacerlas valer para rescindir esa relación de trabajo. Como por ejemplo, el patrón al engañar al trabajador respecto a las condiciones de trabajo, o incurrir el patrón, los familiares de este o cualquiera de sus representantes patronales, y ojo, esto puede ser dentro y fuera del servicio, en falta de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento y acoso sexual, malos tratamientos u otros análogos que denigren al trabajador, inclusive no solo al trabajador, sino al cónyuge, padres, hijas, hijos, hermanas, hermanos del trabajador. También encontramos tópicos relacionados como al salario, la reducción, no recibirlo en las fechas o en los lugares convenidos. Asimismo, cuando el trabajador sufre perjuicios maliciosos en sus herramientas o útiles de trabajo. Inclusive cuando el patrón permite la existencia de peligros graves para la seguridad o la salud del trabajador o de su familia. También podemos encontrar en estos supuestos cuando el patrón, con su imprudencia o descuido inexcusables, no hay razón por la cual las haya cometido, compromete la seguridad del establecimiento o de los trabajadores, de las personas que se encuentren en él. De manera puntual, encontramos que es causa de rescisión laboral cuando el patrón exija realizar actos, conductas o comportamientos que menoscaben o atenten contra la dignidad del trabajador. Yo creo que un trabajador lo menos que se espera es que puedan cometer una conducta negativa en su dignidad. Y la ley establece que cualquier otra conducta análogas a las ya mencionadas que sean de igual manera graves y de consecuencias semejantes. Pero también tenemos que la ley establece conductas negativas que puede desplegar los trabajadores y que estos dan lugar a la rescisión laboral, que puede ser accionada por el mismo patrón. Y comienza, estas son más, son alrededor de 15. Engañar al empleador o al sindicato que haya propuesto
o lo haya recomendado con certificados falsos o referencias en la que se le atribuya capacidades, aptitudes o facultades las cuales no tenga. Muchas veces se presentan trabajadores con currículos altamente inflados, que pensamos que es la caja de Pandora para algunas ciertas cuestiones laborales, pero nos damos cuenta a través del tiempo, de los primeros días, que esto no es así. Bueno, otra causal será cuando el trabajador incurra durante sus labores en las mismas conductas, falta de probidad, honradez, acto de violencia, amagos, injurias, malos tratamientos. ¿Contra quiénes? Contra el patrón, contra los directivos que tenga el patrón o administrativos inclusive de la fuente laboral. La ley establece también que cuando estas mismas conductas se accionen contra la clientela o los proveedores. También cuando el trabajador comete fuera del servicio, a veces tienen la idea equivocada que nada más su conducta son respecto a las cosas que suceden en las áreas laborales, pero no es así. Su conducta también tiene que ver fuera de su fuente laboral. Cuando cometa en contra del patrón, de la familia, del patrón, del personal, de la fuente laboral, falta de probidad, honradez, en actos de violencia, injurias, amagos, malos tratamientos, de manera tal que sean tan graves que haga imposible el cumplimiento de esta relación laboral. O sea, mucho tiene que ver que la conducta del trabajador pueda ser desplegada fuera y dentro. Y si tiene alguno de estos aspectos, pues puede ser rescindido este trabajador. Por ahí alguna vez hemos sabido o conocido de algún juicio donde dicen los trabajadores o los patrones, aquí cualquiera de los dos, si estuviéramos fuera de las empresas, pues de otra manera se arreglarían los problemas, pero no. No se tolera, o la ley federal del trabajo no tolera ninguna conducta negativa en contra de ambas partes. No hay nada de eso de que nos vemos afuera, ¿no? Oh, no, que afuera arreglamos los problemas. A ver quién Sí, puede no. más. No, es Ok. falta de probidad. Bueno, otra causal sería cuando el trabajador ocasionalmente cometa perjuicios o destruya materiales durante el desempeño de sus labores, ya sea en los edificios, en las obras, en las maquinarias, en los instrumentos, materias primas, todo aquello que pertenezca a la fuente laboral. Inclusive cuando aún sin dolo se ha cometido, pero con negligencia tal que cause el perjuicio en ese material. O sea, no se vale decir, ay, no tuve la intención, pero reiteradamente sucedió estos malos manejos y causaron perjuicios sobre maquinarias, instrumentos, materias primas. Bueno, pues eso también es una causal de rescisión. No es válido que el trabajador esté diciendo que no tenía dolo o no tenía intención, cuando la reiteración es mucha. Asimismo, cuando el trabajador comprometa con su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren de él, que algún trabajador le ordene a otro o lo instigue a que se suba, por ejemplo, a los andamios sin la seguridad debida, o que él se suba a los andamios sin los soportes que nos dice la norma, y que lo exhiba todavía o lo instigue para que sus compañeros lo sigan. Son cuestiones que ponen en peligro tanto a él como a otros trabajadores. Entre las últimas podemos encontrar cuando el trabajador revela los secretos de fabricación o da a conocer asuntos reservados. Viene el trabajador, por ejemplo, no sé, el de la Coca-Cola, el más usual, ¿no? Y nos revela
la receta del líquido que es de los más vendidos en el mundo. Bueno, eso le causaría un perjuicio a la fuente laboral y por lo tanto sería una causal de rescisión. La más común, que nos falte el trabajador dentro de un periodo de 30 días por más de 3 veces. No 3 veces y media, no 3 veces y un cuarto de día. No, son 4. 4 faltas para que puedan surtir efectos también esta causal. No nada más porque faltó 3 y le dimos permiso mediodía. No, bueno, es tajante. Tiene que ser más de 3. Eso significa 4 faltas. Si no, no cae en este supuesto. O cuando incurren a sus labores el trabajador en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante. Aquí tenemos o encontramos una salvedad de que existe un comprobante médico que indique que el trabajador tenga que ingerir este tipo de medicamentos. Bueno, podrá asistir a laborar, pero previo a iniciar su jornada, deberá informar al patrón de estas situaciones. Ya será cuestión del patrón que le permita maniobrar a lo mejor operar cierta maquinarias o cambiarlo a lo mejor temporalmente o momentáneamente de actividades. Podemos encontrar también la desobediencia del trabajador. Si el patrón o la fuente laboral contrata al trabajador para hacer ciertas actividades y, bueno, recordemos que hay muy buenos elementos y hay no tan buenos, igual que los patrones. Hay algunos muy buenos y hay otros que no. Pero si contratamos a un trabajador para que realice ciertas actividades y no lo hace, desobedece las funciones por las cuales fue contratado y viene en su contrato individual de trabajo, pues sería una causal de rescindirle la relación laboral. Entre las últimas podemos encontrar la sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión que le impida prestar su servicio. O también viene la falta de documentos que exijan las leyes para que este trabajador pueda realizar la función por la cual fue contratado. Siempre y cuando no sea imputable al trabajador también. A veces dicen, nos va a llegar cierto título o documento que sostiene que yo tengo cierto perfil o ciertos conocimientos, pero pues nunca llegó esto y el trabajo me lo requiere, bueno, la fuente laboral podrá rescindirme. Todo esto tiene periodos de prescripciones, no nada más porque uno los quiere invocar, que ese es un punto medular que se ve en la sentencia que vamos a analizar respecto a los tiempos en que deben de ser ejercitadas las acciones respecto a la rescisión laboral. Déjeme cambiar la siguiente diapositiva. Esos son en cuanto al trabajador. Pero aquí viene algo muy importante sobre este artículo 47, porque a través del tiempo fueron adicionados ciertos párrafos que en un inicio no contenía este artículo. Tenía las hipótesis por las cuales si las conductas del trabajador o el patrón podían originar una rescisión, bueno, no existía lo que viene en el texto que fue agregado, por ejemplo. En enero de 1980 se publica en el Diario Oficial de la Federación los 3 pequeños párrafos que se ven en pantalla, que someramente habla de la entrega física del escrito que indica las causas de la rescisión laboral y de no recibir el trabajador su aviso por escrito, contemple el requisito de poner en conocimiento a la Junta, así dice porque es de 1980, para que ella se encargue de la notificación y relevantemente se disponía que la falta de este documento por sí solo se consideraría un despido injustificado.
Esto se agrega en 1980 cuando no existía este texto. Posteriormente encontramos las modificaciones que se realizan en el año 2012. Nuevamente fue adicionado contenido a esta parte del artículo 47. Fue incrementado el texto en el sentido de indicar elementos que originarían certeza al documento, como el señalamiento de la claridad de la conducta o conductas que, las fechas, perdón, también, y la fecha o fechas que cometió el trabajador y que se va a utilizar como base de una rescisión laboral. Asimismo, se dispuso la entrega personal del documento al trabajador en el acto del despido y se reitera el depósito de este documento ante la Junta. 2012, sigue diciendo Junta, dentro de 5 días hábiles siguientes, debiendo, en todo caso, el patrón proporcional el último domicilio que tuviera registrado el trabajador en sus archivos, a fin de que fuera la autoridad laboral quien le notificara al trabajador el documento de manera personal. Agregó que el tópico de la prescripción, que para ejercer las acciones derivadas del despido no comenzaría a correr sino hasta que el trabajador recibiera personalmente el aviso de rescisión. Y también se especificó que la falta del aviso del trabajador personalmente o por conducta de la autoridad laboral por sí sola determinaría que la separación no estaba justificada y en consecuencia se podía decretar la nulidad del despido. Veamos lo que dice en este momento. Estas modificaciones fueron establecidas en mayo del 2019 en cumplimiento al nuevo modelo de justicia laboral implementado en todo México, ¿no? Quedaron los mismos párrafos, fueron cambiados vocablos de juntas por tribunales y de suma importancia, una salvedad introducida en el último párrafo que dispone: la falta del aviso del trabajador personalmente o por conducto del tribunal por sí sola presumirá que la separación no fue justificada, salvo prueba en contrario que acredite que el despido fue justificado. Y precisamente aquí es donde se pronuncia la segunda sala. Déjele, muestro la siguiente. Al resolver el amparo directo en revisión, en el que se analizó la constitucionalidad del último párrafo, lo que vimos del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Pero primero, contextualicemos someramente los antecedentes del juicio natural que dio pie al amparo directo previo al análisis de la resolución de la revisión. Tenemos que el juicio natural fue presentado ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales del Estado de México en el año 2021, septiembre. Tenemos que se tuvo por recibido la demanda presentada por el trabajador, a quien le vamos a decir de en adelante actor, demandando el cumplimiento de un contrato, reconocimiento de antigüedad, reinstalación en los mismos términos y condiciones que existían en su relación laboral, el pago de salarios caídos, todas las prestaciones accesorias a la acción de reinstalación y además el pago de vacaciones, además de los salarios devengados o caídos, los devengados generados no pagados y otros conceptos como vacaciones generadas no pagadas, fondo de ahorro, reparto de utilidades y otras más. Tiempo extraordinario también solicitó. El actor solicitó que en caso de que no procediera su acción de reinstalación, pues entonces reclamaba una acción indemnizatoria junto con 20 salarios por cada año, el pago de 20 salarios por cada año de servicio, así como la antigüedad y los intereses generados
por la falta de cumplimiento y de pago por parte de la demandada dentro de la relación laboral. En los hechos, nos señala el actor que él ingresó, como todas las demandas inició, que él ingresó a la fuente laboral desde febrero del 2001, o sea, tenía más de 20 años a cuando fue rescindido, que desempeñaba un puesto de vicepresidente de operaciones y que se desempeñaba dentro de una jornada de lunes a viernes de 7 de la mañana a 16:30 horas, y dentro de su jornada pues gozaba de su hora para descansar. Adicionó que se le pagaba un salario catorcenal de 134,960.59 pesos, y conforme a sus cálculos debía integrarse otros conceptos como aguinaldos, prima vacacionales, pues entonces recibía un salario integrado diario de 14,667.34 pesos. Bueno, desde este momento sin problema nos podemos percatar que nos encontramos en presencia de un trabajador que no es ordinario, sino que cae en una categoría de representación patronal. A modo de comentario, maestra, aquí el salario mínimo fronterizo es de 419.88 pesos. Cierto. Para el resto del país creo que andamos en 200. 279, por ahí así, ¿no? Sí, 73, 74. Bueno, Hasta pues lo mismo lo veo. este, nos encontramos en presencia de un trabajador que gana en el día lo que otros ganan dentro de un mes o más tiempo, ¿no? Pero esto no demerita el análisis de constitucionalidad que veremos más adelante. Bueno, tenemos claro que el actor declaró circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto al despido que sufrió, y que los apoderados de la demandada le indicaron textualmente, entre los hechos que narró, dice: estás despedido, puedes tomar tus cosas y retirarte de la empresa. Es una decisión que tomó el presidente de la compañía. Incluso nos dice el actor que se le ofreció un mes de salario para que firmara su renuncia. Recordemos que no es lo mismo que se paga cuando hay una rescisión o cuando el trabajador renuncia. Hay conceptos diferentes que se deben de pagar. Bueno, aquí el actor no consintió firmar esa renuncia, solicitó que le dieran su aviso de causal donde hicieran constar la causal por la cual se le estaba rescindiendo, que le informaran cuál fue la conducta cometida. Pero pues no se lo entregaron, y en su lugar lo sacaron de las instalaciones con personal de seguridad. Por lo tanto, el trabajador, hoy actor, consideraba que era un despido injustificado. Por su parte, la patronal contestó la demanda, esencialmente que las prestaciones reclamadas resultaban notoriamente improcedentes, lo que ordinariamente debaten las partes demandadas, ¿no? Notoriamente improcedente. Ah, Señaló que él siempre, como fuente patronal, cumplió con las obligaciones contractuales contraídas con este trabajador, que no existió un despido injustificado, que el actor sí había sido despedido, pero en forma justificada, dado que incurrió en falta de probidad, honradez y desobediencia durante el desempeño de sus labores. Y fundamentó sus excepciones y sus defensas precisamente en lo que instituye el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Y como consecuencia resultaban improcedentes los reclamos que se le formulaban. En cuanto a los hechos, dijo que el actor sí era de alto nivel, inclusive director general. Por lo tanto, resultaba improcedente ciertas prestaciones que se le estaban reclamando, como el PTU, tiempo extra, entre otras. Negó la existencia de deudas de prestaciones. Y de paso, la demandada interpuso la excepción de prescripción, la que nunca les falta para todas aquellas prestaciones
anteriores a un año de la presentación de demanda, pues dijo que se encontraban prescritas y solicitaba la declaración de ello. También confirmó como cierta la jornada, lo que dijo el trabajador, el tiempo de descanso, la antigüedad, la fecha de ingreso no fue controvertido, fue consentido, que no existía tiempo extraordinario, dado a la jornada que se había manifestado y que por la naturaleza de las funciones del trabajador, pues era de confianza, que inclusive no se contaba con medios de controlar sus entradas y salidas. En cuanto al salario, confirmó que el actor ganaba catorcenalmente los 134,000 pesos que dijo, pero que según las cuentas, pues esa cantidad entre los 14 días daban 9,640, no la cantidad que refería el actor. Negó que el actor en su calidad de trabajador hubiera desempeñado sus funciones de manera honesta y eficaz. Reiteró que sí había sido despedido, pero justificadamente, en virtud de existencias de una serie de inconsistencias en el desempeño y conducta laboral, lo que había provocado la pérdida de la confianza, dado que había incurrido en malas prácticas. ¿Cuáles? Fueron poquitas. En contrataciones de pólizas de seguro y gastos médicos que el actor había contratado a costa de la empresa, bueno, había ingresado esta prestación de pólizas de seguro lo tuvo desde que inició laboral. Esta, estas pólizas tienen unas limitantes. Puede ser para la familia en primer grado, esposa e hijos, como fue el caso del trabajador. Sin embargo, existía una limitante. ¿Cuál fue la limitante? Que los hijos deberían de ser menores de edad o aún mayores, pero que estuvieran estudiando y fueran menores de 25 años. Así que aquí hubo una irregularidad porque los hijos del trabajador tenían más de 25, tenían 29 y 30 años. Así que excedían estas limitantes. También existían ciertas conductas de acuerdo a las pólizas, a las mismas pólizas de seguro de vida y gastos médicos personales, donde se le pedía a los ajustadores que cancelar algunas pólizas y que no dijeran nada respecto a esos hechos. Y esas cancelaciones tenían recuperaciones de valores garantizados y pues se los quedaba el actor. Además solicitaba... Maestra, yo no sé si usted, perdón que le interrumpo, pero qué importante estos ejemplos que está hablando sobre la pérdida de la confianza, porque en muchos casos es a veces difícil objetivizar qué es la pérdida de la confianza. Entonces, en este caso, bueno, hay los ejemplos que nos está señalando, los considero muy importantes y también que van conformando esta parte de esta resolución y por qué se tomaron ciertas, em, pues, digamos que esos ciertos razonamientos, ¿no? Para llegar ahí. Disculpe, simplemente era una anotación. A mí me pareció muy importante porque contextualizamos el final. Si nada más vemos el resultado, el final de la resolución, pues a lo mejor no entendemos todo el trasfondo que pudo haberse analizado para llegar a esa conclusión. Esas premisas son importantes. Bueno, entre estos, para terminar, el por qué se le objetivamente consideró la fuente laboral que había perdido la confianza y entre ellos tenía pruebas de que había depósitos por los ajustadores a cuentas personales del trabajador sobre cantidades que catalogaron e indicaron como sobornos. O sea, se les pedían ciertas cantidades para que entraran los ajustadores a seguir vendiendo y a seguir realizando su labor. Inclusive, perdón, hubo allí unos vehículos que por las funciones del mismo
trabajador, el actor, se autovendió y vendió a otros trabajadores al 1% de su salario y, perdón, al 1% del valor de la unidad. Y lo que se recuperó fueron recibos cancelados para que no hubiera ganancia para la empresa. Sí hubo varios detalles con los cuales objetivamente se llegó a la conclusión de que era correcto la pérdida de la confianza de este trabajador. Inclusive, se hace el recuento de los gastos incorrectos a costa de la empresa sobre los seguros de los hijos, ya que se comprobó que se había pagado indebidamente o a costa de la fuente laboral estos seguros en 2015, 16, 17, 18, 19, 20. O sea, no fue 1 ni 2 años, fueron varios. Bueno, sustancialmente, pues esas fueron las posturas principales de las partes. Dentro del periodo de réplica y contrarréplica, las partes insistieron en sus posturas iniciales, ¿no? El actor que se le había rescindido injustificadamente, que no se le había entregado un aviso de rescisión y por lo tanto, pues su despido era injustificado, y por parte del demandado insistió que el trabajador había cometido conductas laborales con falta de probidad, honradez y desobediencia. Bien, después de tramitado el juicio, hasta el dictado de la sentencia, el tribunal resolvió. El tribunal natural, la autoridad natural, originaria. Si bien la parte demandada no acreditó que se había entregado el aviso de rescisión, ello no impidió que en su escrito de contestación se expusiera por parte de la demandada la causal o causales de rescisión y ofreciera pruebas para acreditar que el despido fue justificado. Pues así lo permitía o lo disponía el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, en su texto reformado, lo que analizamos el último texto cambiado de ese artículo. Bueno, en consecuencia determinó que si se acreditaba la causal de rescisión consistente en la pérdida de confianza en los términos del 185 de la Ley Federal del Trabajo, porque por lo tanto era procedente absolver a la parte demandada de la acción de reinstalación y de la acción indemnizatoria, y por lo consiguiente de todas sus prestaciones accesorias. Condenó por el pago de la prima de antigüedad y todas aquellas prestaciones no pagadas durante su último año laboral, consistente en vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, caja de ahorro y salarios no pagados, devengados no pagados. Cambiaré de diapositiva. Bueno, pues contra esta sentencia emitida por el juez natural se promovió amparo directo, entre los agravios dirigidos hay violaciones de procedimiento, valoraciones de pruebas y conclusiones por parte de la autoridad. En cuanto a las pruebas, hubo confesionales testimoniales que no fueron admitidas porque pues, en una confesional pues, no se indicó dónde podía ser localizado el absolvente, y se determinó que era sobreabundante y que podría ser una dilación del juicio. Por lo tanto, no prosperó. Respecto a las otras pruebas, la autoridad se percató de que estas habían sido para acreditar el despido, pero señaló o resumió que lo controvertido en este caso fue si el despido era justificado o injustificado, lo que se estaba alegando. Así que las pruebas estaba bien que se hubiesen desestimado. En cuanto a las cargas procesales, le correspondía a la patronal demostrar efectivamente la falta de probidad y honradez, la desobediencia que debatía, o bien por la actualización de esa causal especial contenida en el artículo 185 dirigida a los trabajadores de confianza. En cuanto a la prescripción opuesta por el actor, porque también opuso la prescripción ahora por el actor, que era el trabajador, quien debatió que surtía efectos la figura de la prescripción porque se habían excedido el término de 30 días para que
una vez conocido el hecho de su conducta, diera origen a una causal de rescisión laboral. Ah, Es difícil que los trabajadores opongan este tipo de prescripción, pero aquí la opuso. El colegiado le resolvió que no porque no tenía fundamento, porque la conclusión de la investigación, esa fecha era la que se iba a tomar en cuenta para la prescripción, por lo tanto no operaba. Otro agravio, la incorrecta valoración por parte del juez laboral, que dijo el quejoso, fue acreditar los términos de las políticas de gastos médicos mayores a gerencia y jefatura, que como él no tenía ese puesto y eran prestaciones extralegales, las cuales debería de contemplarse rigurosamente, pues él no caía en estos supuestos. Por lo tanto, no justificaba la pérdida de su confianza, aduciendo que había generado ya una antigüedad por más de 20 años y pues no debería de haberse tomado o concluido que objetivamente se encontraba materializada la pérdida de la confianza. Reiteró que él no era una conducta reiterada emitir su consentimiento para que a su esposa y a sus hijos se le brindara el seguro, porque tenía 20 años con esa prestación y a él nunca se le dijo ni se le informó que tenía que darle aviso al patrón sobre la edad de sus hijos. Bueno, y por lo tanto no existía fundamento de la pérdida de la confianza por parte de la patronal. El colegiado resolvió que sí existían datos objetivos que revelaban el ejercicio indebido de las funciones del trabajador, pues aprovechó su propósito de alto mando en beneficio de personas, de sus hijos, de su familia, con ese tipo de pólizas y aun cuando tenían conocimiento el mismo actor que no debería de ser beneficiario ni cobrarle esos precios a costa de la fuente laboral. Textualizó la autoridad federal que la confianza es la condición sine qua non para que el empleador llegue a la convicción de conferir responsabilidades propias de su función al trabajador. Y esta confianza se puede perder con base a elementos objetivos que permitan concluir prudentemente que el trabajador pues ya no es susceptible de depositarle esa confianza. Ahora, claro, este resultado. eso es lo que iba a preguntarle algo. Bueno, pero ¿en qué momento, cuál es el principal o el principal fundamento de esta resolución? ¿Es algo sobre el aviso de rescisión? Así es, todo está muy interesante y yo digo que todo construyó el resultado o el sentido emitido por la Suprema Corte. Este, creo que traigo una diapositiva, déjeme ver, aquí está. Colegiado. Nos vamos, para aprovechar estos momentos, nos vamos a la sustancia. Bueno, pues este resultado fue ejercitada una revisión ante la Suprema Corte a lo largo de sus procesos y procedimientos en cuanto a la inconstitucionalidad que invocó el mismo actor, ¿no? Él dijo que se le habían violado el derecho fundamental del trabajo a gozar de una tutela jurisdiccional plena en términos del artículo 17 de la Constitución, el principio de legalidad que refiere el 16 constitucional, la garantía judicial que prevé el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el derecho fundamental de igualdad y no discriminación. Que estuvo en escrutinio del colegiado. Primero del colegiado y nos vamos a la Suprema Corte, porque la sala retomó muchas cosas que el colegiado analizó.
Analizó que cuando interpuso el revisor, el quejoso, eh, ese argumento de violación, pues no cumplió con los requisitos mínimos para que la autoridad se pronunciara en cuanto a la constitucionalidad o no de la norma respecto a uno. Todos los demás lo resolvieron en manera conjunta. Para hacer el estudio o el análisis de inconstitucionalidad de una norma, pues se debe de señalar ciertos requisitos fundamentales, son tres. Primero, ¿qué norma de la Carta Magna contiene la violación que me están haciendo mis derechos? La invocación de disposiciones secundarias, como fue el artículo último párrafo. Y un tercero que omitió el quejoso un concepto de violación en donde se trataba de demostrar jurídicamente que la ley o ese precepto normativo le causaba perjuicio. El colegiado declaró inoperantes, primero, el principio de legalidad y los otros lo señaló o lo resolvió en forma conjunta, y aquí es donde la segunda sala de la Suprema Corte estableció en el mismo sentido un resultado. Voy a comenzar con el final. ¿Qué es lo que resolvió la Suprema Corte? Pues los declaró infundados. Los motivos sostenidos para tal declaración fueron respaldados y retomados por esta sala al analizar el artículo 47, último párrafo. En su decisión, confirmó que la falta del aviso, de la entrega del aviso de rescisión, solamente hay una presunción que la separación efectivamente fue justificada, permitiendo al patrón ofrecer pruebas para acreditar la justificación del despido. Es en sí, este supuesto puede interpretarse como una presunción a favor del actor y no un perjuicio, lo que también puede interpretarse como una sanción para el empleado, para el empleador que no cumpla con la entrega del aviso de rescisión y que no pueda probar ello en un juicio, atendiendo aquí los principios de realidad del derecho laboral. Recordemos que el derecho laboral está protegido por diversos principios. La segunda sala concluyó que el artículo 47, último párrafo, no era inconstitucional y no afectaba de ninguna manera la tutela jurisdiccional plena, ni el principio de legalidad, ni el principio de igualdad y no discriminación. ¿Por qué? Señaló que al efecto, el procedimiento laboral vigente, el cual se encuentra actualmente en toda la nación, permite al trabajador conocer las razones de un despido y ofrecer pruebas para desvirtuar durante el juicio. En este punto, tanto el tribunal colegiado como la segunda sala hace un recorrido sobre el procedimiento ordinario regulado por el capítulo séptimo de la Ley del Trabajo. La presentación de la demanda, el turno de 24 horas, la admisión, el emplazamiento, la contestación, la réplica, la contrarréplica y las respectivas objeciones de las pruebas. También explica de forma estructural la finalidad de la celebración de las audiencias, tanto en la preliminar como la de juicio. En estas resoluciones se pueden encontrar un estudio amplio, la resolución más del colegiado, sobre el procedimiento laboral, concluyéndose que dicho procedimiento son piezas fundamentales del andamiaje que permite a todas las partes, y no solo a una, de un acceso efectivo a una justicia cumpliendo todas sus etapas. Sí, o no, no lo dejaron, o sea, indefenso, ¿no? Explica el por qué no está en estado de indefensión. Claro. Porque puede inclusive ampliar la demanda por hechos que no sean
conocidos. Si el actor, el trabajador, no conoce las causales, bueno, pero podemos llegar al punto que no, que verdaderamente no las conozca y al punto en que sí las conozca, pero vea que puede intentar y lograr en un juicio. Si no conoce las causales como las cuales se le está rescindiendo, pues en el juicio tiene la oportunidad de conocer esas causales porque está su demanda, no se deja en estado de indefensión ni existe una incertidumbre jurídica, puesto que al momento de contestar la demanda o la fuente laboral, quien sigue teniendo su carga procesal de acreditar que no se dio un despido injustificado. No cambian las cargas procesales, son las Sí, mismas. maestra. Y bueno, y también quería mencionar que también lo menciona en este precedente, en esta sentencia, es que finalmente la sanción para el empleador es que el despido sea injustificado, se declara injustificado. Dicha norma secundaria no establece un trato desigual entre el trabajador y el Exacto. empleador, ya que el patrón sigue teniendo la carga de la prueba cuando no se entrega ese aviso de rescisión. No existe un trato desigual, no toda distinción conlleva una violación, sino que quiere reflejar un equilibrio procesal. Podemos Ah, concluir que a nivel nacional este criterio ha originado todo tipo de comentarios. Algunos sí. son buenos, algunos no. Hay quien dice que las modificaciones sufridas a este artículo han sido un retroceso en el derecho laboral, dado que el derecho laboral está basado en ideas de proteger al más vulnerable, que históricamente y tradicionalmente ha sido el trabajador. Sin embargo, existen algunos otros criterios basados en que se está apuntalando por parte de la Suprema Corte en legislar normas que no desprotejan o violenten derechos de ninguna de las partes, incluyendo al patrón, sino que busquen el equilibrio entre la relación o entre ambas partes, pues con los mecanismos de defensa o tales situaciones que pueden ser, que pueden poner en riesgo los derechos de las partes si no se trata de una manera igual. Por lo Sí, tanto, esta norma por sí sola no causa perjuicio. muchas gracias, maestra. Y bueno, quiero decirle que me hubiera encantado que durara mucho más el programa, porque está muy interesante este asunto, pero me quiero permitir nada más hacerle los comentarios de que tenemos muchas personas que nos han escrito. Itza Morales, excelente tarde a las ponentes, gracias por la invitación a este programa. Y bueno, y hacen algunas preguntas, maestra, que creo que no vamos a tener tiempo de contestar, porque, bueno, la verdad es que fue una excelente ponencia, maestra. Muchísimas gracias. También está Laura Morales. em, Preguntas sobre algunas cuestiones de la rescisión laboral. Caro Carmona, Calla Rosales, también habló hay bueno, otras personas que tienen aquí un nombre, no le entiendo muy bien, pero es Lee, Lee, Yoali Zenón, Ana Lorena Cervantes también. Maestra, yo me voy a permitir después enviarle las preguntas que nos mande el auditorio del alumnado. Julio Mariché, Samuel Cervantes, Samuel Orizaba, Jimena Colín, Magali Reyes, eh, y los comentarios. Karina Cervantes, Julio César Soberana, saludos a la doctora Alma. Janet Carlina Andrade Zavala, buenas tardes. Julio también, muy buena exposición, maestra. Torres Junior, Violeta Vázquez, y siguen los comentarios, maestra, porque fue una excelente ponencia y además es muy interesante. Entonces, mire, me gustaría de verdad que en otra ocasión pudiéramos platicar más de estos temas.
pero quiero entregarle un reconocimiento de parte del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo, que le voy a hacer, creo que me van a hacer favor de ponerlo en la pantalla. Este, no sé, eh, aquí está, ya me parece, aquí está una constancia. El Colegio de Profesores de Derecho de Trabajo otorga la presente constancia a la maestra Alma Ruth Vázquez Flores, em, por haber estado participado en el Observatorio de Jurisprudencia Laboral. Lo firma el coordinador académico de este programa, el doctor Enrique Larios, y está asignado en Ciudad Universitaria. Maestra, lo único que tengo para usted es agradecimiento. Le agradezco muchísimo No, el y agradecimiento es de mi parte, por tomarnos en cuenta para poder platicar un poquito de esta información. Si es posible entrar al chat, en las plataformas digitales, me gustaría compartirle a los chicos las fuentes de información donde pueden consultar toda esta historia respecto al artículo, inclusive las resoluciones que emitieron las autoridades son muy didácticas, están muy buenas, así que trataré de entrar a las redes sociales, entrar al chat y ahí les voy a, si inclusive no, con mucho gusto me lo pueden enviar y yo se los transmito al también alumnado. cuente con ello. Muchas gracias. No me queda más que agradecerles a usted, al doctor Enrique Lario por estos espacios y a toda Ah, la gente que nos acompañó el día de hoy. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. hasta luego, maestra, muchas gracias. Y se quedan los micrófonos la doctora Patricia de la Torre, creo que está por aquí. La doc- Hola, maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Gusto Bueno, en maestra, saludarla. Ya igualmente andamos por aquí. se queda aquí con los micrófonos. Tome un poquito de su tiempo, doctora, una No se disculpa. preocupe, siempre bien Que esté muy interesante. bien. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Bueno, pues continuamos con esta serie de programas. Muy buenas tardes a todos, todas, todos y todes, y a quienes nos siguen en las redes sociales. Es un gusto presentar el segundo programa de nuestra tercera temporada del programa Diálogos por la Equidad de Género, con temas que son de interés en el mundo del derecho y en especial en el derecho del trabajo. Antes de comenzar con nuestra invitada, quiero agradecer a la doctora Sonia Venegas Álvarez, que es nuestra directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como a la maestra Sara Mispalma León, que es la secretaria general de la misma, quienes nos permiten llevar a cabo esta serie de programas con temas de actualidad para nuestra disciplina y todas las áreas del derecho. También agradezco enormemente, como siempre, al doctor Enrique Larios Díaz, presidente de nuestro Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo, quien se encuentra al frente y hace posible la realización de todos estos programas. No omito agradecer, como siempre, a los profesores Eduardo Latabán y Marisol Guaso por contar con su incondicional apoyo. En esta ocasión también nos acompaña y le agradezco a la alumna Carla Campos, quien nos apoyará durante la transmisión del mismo. Y por supuesto al equipo que hace posible la transmisión de estos programas. Para dar inicio, quiero decirles que hoy tenemos una invitada de lujo, muy especial, con un súper temazo. Un tema que no hemos tratado en esta serie de programas, que creo que va a ser de mucho interés para ustedes. Así que el día de hoy tenemos el privilegio y el gusto de que esté con nosotros la maestra Blanca Patricia Talavera Torres, quien es una experta en diferentes temas sobre género, sobre todo en el tema que nos va a hablar, que es muy importante y muy interesante, que es la corrupción. Y nos va a hablar de un tema que ella tituló Enfoque diferenciado de las mujeres en la corrupción. Antes de darle el uso de la voz a nuestra especial invitada, quiero leerles una semblanza de su eh, trayectoria.
Ella es licenciada en comunicación, es maestra en gobierno y políticas públicas, es doctorante en Derecho con 2 especialidades y 7 diplomados. En gobierno federal se desempeñó por más de 15 años en 6 secretarías de Estado, en áreas administrativas. También por más de 5 años fungió como secretaria ejecutiva en comités de ética y de prevención de conflictos de intereses. Anteriormente participó como reportera y articulista en revista y radio. Ha colaborado en publicaciones como libros de texto gratuitos de nivel primaria en 2022, Voces sobre la corrupción, conceptos y miradas de la Secretaría de la Función Pública y la Embajada Británica en 2023. Participó en el tercer Congreso Nacional de Compliance e Integridad en el Sector Público del INAP en 2023. También con 25 propuestas para la profesionalización del servicio público del INAP en 2024. Hoy es integrante de la red de investigadores parlamentarios de la Cámara de Diputados, activista feminista, directiva de las Madres Libertarias, preside la Colectiva Internacional para la Difusión y Promoción de los Derechos Humanos y es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Es una pequeña de la muy vasta experiencia que nuestra invitada tan especial tiene y que nos va a hablar el día de hoy. Muchísimas gracias, maestra Patti, por haber aceptado esta invitación a nuestro programa y le voy a dar el uso de la voz con este interesante tema del que nos va a hablar el día de hoy. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, porque pues es un tema en donde pues nos hemos puesto a pensar si las mujeres también participamos de la corrupción o somos parte de esa maraña que, que nos envuelve, ¿no? Entonces, la dejo en el uso de la voz. Patti, muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias, querida Tocaya. Un gusto y un placer estar aquí. Agradezco de la misma manera a Carla López que nos ayuda y al doctor Enrique Larios también, que facilita y que hace estos foros posibles. Pues es un tema complicado. El tema de la corrupción es un tema complejo y el tema de la corrupción, cómo nos afecta la corrupción de manera diferenciada a las mujeres. eh, Pareciera que es una problemática que afecta de la misma manera a hombres y mujeres. Sin embargo, vamos a hacer como una breve explicación o un paréntesis para entender por qué nos afecta de manera diferente a las mujeres. Porque las mujeres somos víctimas diferentes que los hombres víctimas. Las mujeres nos vemos inmersas en procesos judiciales, en procesos penales, en procesos administrativos, en temas de hostigamiento y acoso sexual, que son temas complejos y en secrecía, que nos llevan a un espacio de víctima. Y ante el temor de esta víctima que busca la justicia social, los mecanismos para lograr esta justicia son diferentes, a pesar de ser los mismos canales, son atendidos de manera diferenciada para hombres y mujeres. Eh, por ejemplo, el tema de la justicia social requiere procesos y procedimientos ad hoc para reparar el daño, por ejemplo, de los derechos humanos, fundamentalmente para las mujeres. La deuda histórica que tiene el Estado con las mujeres en la violación de derechos humanos es infinita. Desde 1857, por ejemplo, el 8 de marzo murieron varias trabajadoras que trabajaban en una fábrica textil en Nueva York. Derivado de eso es el 8M, ¿no? ¿Qué exigían estas trabajadoras? Exigían salarios justos, salarios dignos. 2025, ¿qué continuamos exigiendo las mujeres? Lo Salarios mismo. justos, salarios dignos. La realidad es que el avance en el enfoque de género, evidentemente ha habido avance, no digo que no, ha habido una nueva visión de género. Sin embargo, el avance es demasiado
demasiado lento, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, a nivel mundial, las mujeres ganamos 77 centavos y el hombre gana $1 por el mismo trabajo. Entonces, hoy que hablamos de más de 100 años de diferencia, 150 años de diferencia, cuando se exigía este derecho, ¿no? De igualdad en salarios, seguimos igual, ¿no? Posiblemente Claro, antes era más la brecha salarial, hoy es menor, sin embargo, sigue existiendo la brecha salarial. De ahí la importancia de la conversación, que esta conversación no sea nada más en el mes de marzo, porque esta conversación debe continuar todos los meses del año, todos los días del año. Es una conversación que tiene que estar vigente justamente para reducir estas brechas lo más posible. 1945, la inclusión de la mujer en el ámbito laboral. Voy a cerrar aquí el WhatsApp, claro. si no me va a estar sonando. Perdón. Pati, nada más antes de Sí. continuar, quiero darte un saludo que te manda Sergio Villarreal. Dice, saludos desde Guadalajara, el Comité de Participación Ah, Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur. Y un abrazo a la maestra Blanca Pati Talavera. Mi reconocimiento y admiración por presidenta de Comisión de Género. Y otro que nos manda uno de nuestros eh, que nos están viendo en el programa. Dice saludos a ambas y nos felicita por la presencia de, este, de nuestra invitada. ay, muchas gracias, Tocaya. Pues muchas gracias también a Sergio Villarreal. Saludos hasta Guadalajara. Sergio es de Baja California Sur. Es un Ujú. hombre, deconstruido, es un hombre participativo en el tema de género. Es un hombre que abona mucho justamente para la equidad de género y mi más grande reconocimiento también para él. Muchísimas Sobre gracias. todo porque siendo hombre, pues es mucho más loable, ¿no? Que los Es hombres que también justo, impulsen esta todo esto. lucha, si las mujeres podemos derrocar un sistema. Las mujeres, digo, nada más hay 51% mujeres contra 49% de hombres, ¿no? Por ejemplo, hablando de nuestro país, Claro. podemos poner al presidente, a la presidenta que queramos. Pero no podemos generar este cambio social si nada más cambiamos el 51%. Requerimos a fuerza la inclusión del género masculino para lograr un cambio de cultura, un cambio sistémico, un cambio sustantivo, ¿no? En este sentido, les platicaba Pati acerca de la inclusión laboral. 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, si no lo recuerdan rápidamente, les platico, las mujeres tomaron pues también el mando del enfoque del tema económico, del tema del liderazgo de las casas, y tomaron inclusive espacios que eran exclusivos de hombres, ¿no? Entonces, tomaron Ujú. espacios laborales exclusivos de hombres, y cuando regresan los hombres de la Segunda Guerra Mundial, dicen, ¿dónde está mi espacio? ¿No? Quiero mi espacio. ¿Qué dice la mujer? Oye, pero a mí me encanta tener esta independencia económica, esta independencia, este poder de decisión, ¿no? Porque pues, es justamente un poder que se daba pues, en el centro y en el mando del hogar y que se traslada desde la parte económica al mando del hogar. Entonces, fue difícil que la mujer se diera un espacio que le había tocado, que le había merecido justamente por los temas coyunturales de la guerra, ¿no? Pero Ujú. creo que son espacios que hoy mismo seguimos buscando. Por ejemplo, hoy están las medidas afirmativas en donde nos hablan de la paridad de género, ¿no? Entonces, promover esta paridad de género, que son medidas afirmativas, pues va a seguir siendo necesario, al igual que es necesario que se siga hablando de esta agenda de género durante todos los días del año, hasta que, hasta que no sea necesario hablar de ella. No nada más en marzo, no nada más cuando viene la foto de marzo, la foto con las Sí, víctimas, la del foto con las 8 y mujeres, la foto en una marcha. No es tomarnos una foto en una marcha y saben que hay algo coyuntural ahorita que ocurrió justamente el día de ayer, fue lo de ujú. Cuauhtémoc Blanco. Sí, fue ayer, ¿no? O ayer. Sí, es terrible, ¿no? O sea, son Ayer. cosas que Son uno cosas que dice, nos dejan ¿cómo? mucho a la reflexión y en ocasiones hasta nos desmotivan, pero creo que debemos de ver aquí el área de oportunidad que tenemos justamente para que espacios como los que proporciona la UNAM sigan poniendo el tema en la mesa,
que no claro. se deje de hablar hasta que ya no sea necesario Hasta hablar de que esto. derribemos ese patriarcado Sí, que hace que sucedan estas cosas, y ese ¿no? patriarcado se construyó en siglos, entonces posiblemente tardemos lo mismo en derribarlo. Sin embargo, no debemos dejar de hablar de ello. Claro. Bueno, pues esta sería como mi primera intervención, Tocaya. Ahora, nos has hablado de este enfoque diferenciado, ¿no? Del por qué este, nosotros dentro de este tema tenemos diferencias con los hombres y demás. Eh, yo haría una pregunta. ¿Quién es más corrupto, las mujeres o los hombres? ¿O son iguales? ¿O qué nos lleva a hacer en determinado momento caer en la corrupción? Sobre todo en el campo de las mujeres. Por ¿Qué supuesto. opinión nos puedes dar sobre este De hecho punto? hay estudios particulares. Justamente el Barómetro Global de la Corrupción tiene estudios de América Latina y el Caribe, en donde menciona que las mujeres tienden más a condenar el comportamiento corrupto, ¿no? Los hechos de corrupción más que los varones. Es decir, las Ujú, mujeres somos menos tolerantes a la corrupción que los varones. Ahora, las mujeres nos vemos más limitadas a denunciar que los varones. ¿Por qué? Por el desconocimiento o la falta de recursos necesarios. Que ujú, esto va ligado también al empoderamiento de la mujer, a la inclusión de la mujer en el ámbito laboral, a la inclusión de la mujer, al empoderamiento de la mujer, ¿no? Hay situaciones en donde la mujer todavía no estamos lo suficientemente empoderadas, por lo tanto, acceder o accesar a los recursos este, para la petición de justicia, los canales de denuncia, ¿no? En ocasiones no conocemos las herramientas, los canales de denuncia, la normativa para denunciar, que es complicadísima. Ustedes en la Facultad de Derecho para ser un denunciante, para ser víctima y ejercer tu justicia y ejercer tu derecho a la justicia casi casi tienes que hacer un doctorado en derecho porque no es fácil saber en qué canal de denuncia, inclusive hasta el hecho de aceptar haber sido víctima de una violación de derechos humanos es complejo, ¿no? La parte psicológica, la parte de la aceptación, después de eso vas a tocar varias puertas y resulta que hay más de 7,000 canales de denuncias en México. ¿En qué canal de denuncia ingreso mi denuncia? Si es a lo penal, mejor todas las puertas están judicial, si es cerradas. federal, si es estatal, si es municipal, si es de índole familiar, si es de índole, ¿no? Entonces, tienes una gama de posibilidades tan compleja que nos llevan a la impunidad y que nos llevan a la no, al no ejercicio de nuestros derechos de denuncia, ¿no? Que es una herramienta valiosísima. Por ejemplo, Claro. también este barómetro global de la corrupción nos dice que, por ejemplo, es menos probable que las mujeres sepamos que tenemos derecho a solicitar información a instituciones públicas, ¿no? O sea, tenemos menos acceso a información. Este, en varios países, la mayoría de las personas piensan que las denuncias realizadas por hombres son atendidas de manera satisfactoria y en menores plazos que las Que las denuncias de las realizadas mujeres. por mujeres. ¿Qué hace eso? Pues inhibe, ¿no? El mecanismo de ejercicio de justicia que tenemos, tanto mujeres como hombres, que es la denuncia, ¿no? El derecho a la denuncia. Entonces, inhibes la participación de las mujeres en este sentido. Y pues todo afecta tanto como también los estereotipos, en donde eh, las mujeres usualmente no salíamos del hogar, ¿no? No teníamos Ujú. acceso al trabajo como hoy lo tenemos menos acceso al trabajo, menos acceso a puestos directivos, a puestos de tomas de decisiones, tenemos más responsabilidades La doble culturales, mochila, dicen. sociales, ajá, cuidados de infantes, cuidados de adultos mayores. Entonces, la carga mental, inclusive, que tenemos las mujeres, nos hace tener un acceso diferenciado para el ejercicio de la justicia social, para el ejercicio de hacer uso de estos recursos para solicitar reparación del daño en caso de corrupción, para solicitar justicia, para solicitar cárcel a un violentador,
para hacer. Entonces, eh, se inhiben los mecanismos para el acceso a la justicia más para las mujeres que para los hombres. Además de que las mujeres condenamos más los actos corruptos, entonces la frustración de las mujeres es mayor a la frustración de los hombres, hablando del tema de corrupción, ¿no? Entonces, evidentemente hay un enfoque diferente en el tema de género por estas sencillas razones y hay varios estudios de este tema, Patti. Pero tú en lo que has estudiado, investigado sobre el tema, ¿sí has encontrado mujeres corruptas? Yo creo que hay mujeres y hombres corruptos, y no es que seamos corruptos como personas, sino hay actos de corrupción. Las personas ejercen actos de corrupción. En efecto, lo ejercen. En México está culturalmente, inclusive fomentado culturalmente a los niños. Actos de corrupción es hacer uso del poder, ¿no? El ejercicio del poder sobre terceros, a cambio de servicios públicos, cohecho. Entonces, diferentes tipos de tipificación que existen hoy en el ámbito penal y en el ámbito administrativo de corrupción, de los 12 delitos de corrupción, pues lo trasladamos a la parte cotidiana. Por ejemplo, ¿qué le dice una mamá, un papá, un niño, ¿no? En una fila para darle a la piñata, por ejemplo, que es un ejemplo muy burdo, pero se pone adelante un niño que le dice al papá, no dejes que se te metan, métete. Es más, tú métete hasta adelante. El que no tranza no avanza, ¿no hay un dicho así? O lo Sí, cambié, pero algo parecido, ¿no? Entonces, traemos este enfoque de que, de que hacer, traemos el reto inclusive de romper las leyes. Traemos el chip mexicano de romper las leyes. Qué padre que existan tantas leyes. Qué padre que en nuestra Constitución se emanan cada uno de los derechos humanos. Qué padre que existen los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? A los que nos adherimos de México, de la ONU. Qué padre que existen tantas regulaciones, pero a veces estas regulaciones nos generan a los mexicanos un reto para romperlas. Entonces, la manera en la que nos vamos educando y en la que vamos creciendo respecto a tener más poder y hacer mal uso del poder para afectar a un tercero, pues va justamente como un ciclo generando estos sistemas de corrupción que son tan grandes. De hecho, en el INEGI, ¿no? Los estudios del INEGI nos hablan de datos de corrupción garrafales. Todo el mundo ujú, conoce a una persona que ha sido sometida, pues, que conoce de actos de corrupción que han ocurrido, pero pocos reconocen haber ellos llevado a cabo el acto de participado. corrupción. Entonces, ¿cómo puede ser que hay altos porcentajes de personas que conocemos que hayan hecho corrupción, pero que nadie reconoce haber efectuado algún acto de corrupción, ¿no? Entonces, evidentemente hay un rechazo de los actos de corrupción. Es una bandera inclusive política que, que es, que es tomada y retomada por cada uno de los candidatos, por cada uno de los partidos políticos, porque es la mejor bandera, ¿no? La seguridad del Estado, que es la principal función del Estado, proveer seguridad y el discurso en contra de la corrupción, porque es un discurso con el que todos vamos a estar, alineados, ¿no? Es una causa común a nivel mundial. Entonces, pues es un discurso muy vendible. ¿Quién lo hace? ¿Quién ejerce más actos de corrupción? Podría ser que por igual, digo, hay varios temas. Si quieres, por ejemplo, me voy a saltar rápido a un tema rapidísimo del índice de percepción de corrupción del 2024 que se publicó en este Ujú. primer trimestre, en donde bajamos de puntos, ¿no? México tenía unos puntos y ahora tiene 31 puntos de 100. Estamos reprobados. Estábamos reprobados antes, seguimos reprobados ahora. ¿Qué pasa con esta percepción de la corrupción que antes teníamos 31, ahora tenemos 26, perdón. Antes era 31, ahora 26 de 100. Entonces tenemos calificación reprobada en cuanto a corrupción. ¿Qué pasa si yo, de manera ilustrativa, la percepción de la corrupción está ligada con la impunidad? ¿Qué pasa cuando te digo que 3 de cada 4 actos corruptos no se denuncian? Tienes un 75% de impunidad.
pero es porque no se denunciaron. El tema de que las autoridades podrían ser incompetentes, pues sería otro tema, ¿no? Otro Pero, tema. ajá, pero ya tenemos un 75% garantizado de que nos vamos a una percepción de impunidad, porque no hay un mecanismo de denuncia, porque no hay un mecanismo de atención a una denuncia, no hay una carpeta de investigación y no se ejecuta ninguna sanción, ¿no? Ninguna expectativa de punitiva respecto a un caso de corrupción. Entonces ahí de entrada ya tienes un 75% de impunidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los casos que llegan a los casos denunciados? Hablemos de los casos denunciados, que estamos hablando de este 25% que sí son Ujú. denunciados. Exclusivamente 4% concluyen una carpeta de investigación ministerial. 4. 4% del 25% que se denuncian. Entonces ahí tenemos otro tanto que se va al vasito de impunidad y de percepción de, pues de percepción de corrupción en el país, ¿no? ¿Qué pasa con ese 4% que se va a la conclusión de investigación ministerial? Se pone a disposición de un juez solamente el 1%. Qué barbaridad. Entonces estamos hablando de una percepción del 99% de impunidad, porque solamente un caso llega ante un juez y ahí habría que analizar otros datos. ¿Cuántos casos que les llegan a un juez Realmente son terminan en la con visualización un... de un castigo Sí, para actos de corrupción que son actos complejos y que son faltas graves en la parte administrativa y que son daños inclusive patrimoniales, daños al Estado, daños al erario, violación de muchos derechos, ¿no? Y de muchas normativas. ¿Qué pasa cuando visualizamos o cuando imaginamos un castigo? Lo imaginamos como cárcel, ¿no? Decir que a una persona que cometió actos de corrupción se le pide que se inhabilite, o sea, que se le prohíba trabajar en la administración pública, por ejemplo, no lo vemos como una reparación del daño, lo vemos como, ah, bueno, fue sancionado, pero no lo vemos como un castigo real. Entonces, todavía del 100% que le llega a los jueces, bueno, del 1% que le llega a los jueces y del 99% de impunidad, todavía de ese 1% hay que ver cuántos casos terminan en prisión, ¿no? Para tener una expectativa cumplida en cuanto a la percepción pues de la satisfacción de una denuncia en hechos de corrupción, ¿no? Entonces, estamos hablando que estamos luchando, y no estoy justificando a las autoridades de ninguna manera, pero estamos luchando contra un tema complejo que es la percepción de la corrupción en un claro. sistema, con un sistema que no está, que no está suficientemente preparado para la atención, la debida diligencia que mencionaban también en el espacio anterior, la debida diligencia de todos los asuntos que tienen que ver con corrupción. Entonces, estamos luchando pues contra un monstruo muy grande, en donde Pero estamos de todos 1000 involucrados, ¿eh? cabezas, ¿no? Sí, Estado y ciudadanos y víctimas. sí. Aquí hay este, una opinión de Arnaud Push. Dice, la corrupción no se justifica de modo alguno. Hemos observado que se ha venido enraizando en el día a día. Creo que esto afecta en mayor medida a la mujer, algo que debemos erradicar, sobre todo en la impartición de justicia laboral y el derecho de igualdad y en la competencia laboral. Después tenemos un comentario de Reina Plumeda, qué excelente e interesante tema. Eh, Dice, impunidad, corrupción contra víctima mujer. Víctor David Pitaloa Torres. Gracias, doctora Pati Talavera, por compartir y difundir conocimiento. Luego es otro, dice, la aplicación de la ley de la norma es indistinta mujer u hombre. Sin embargo, vemos que en el pleno derecho se ve restringido cuando se trata de una mujer. Este es uno de los tramos que tenemos como tarea para lograr el equilibrio de justicia social. Siempre se ha creído y estoy convencido de que la mujer es mucho menos corrupta que el hombre. Hoy tenemos y fijamos una esperanza al tener en el Poder Ejecutivo a una mujer. Los hechos serán fiel reflejo de la afirmación. Para ello, nuestra tarea, colaboración es rechazar y evitar la corrupción.
son los comentarios. De acuerdo, Pati, muchas gracias y también saludos al doctor Víctor Vitalúa. Muchas gracias, Pati, y coincido con los comentarios igualmente. Pues qué datos tan garrafales, ¿no? No sé cómo calificarlos porque sí es tremendo el número, ¿no? De que pues hay total impunidad, casi cero impunidad, cuando nos vamos ya a ponerlos en números y en blanco y negro, sí es muy triste, ¿no? Sobre todo triste. En el contexto a nivel mundial, en el tema de la equidad de género, qué opinión tienes al respecto? Gracias, Pati. Pues justamente no estamos muy diferente, digo, en México con otros países. No son muy grandes las diferencias. Te platicaba de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocido como Objetivos Globales, que fueron adoptados en las Naciones Unidas en 2015. Hay un llamamiento universal justamente para poner fin a varios temas: la pobreza, proteger al planeta, el tema del cambio climático para el 2030, ¿no? Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, creo que es el número 5, tiene que ver con igualdad de género. Que estamos muy cercanos, ¿no? Al 2030. Al 2030, la verdad, pusieron una meta muy ambiciosa, pero creo que esto nos obliga a trabajar a marchas forzadas y también, siendo realistas, no vamos a concluirlo en 2030, pero creo que va a haber un gran avance. También mencionaban los comentarios de los participantes. El tener hoy una presidenta mujer es algo que posiblemente nunca nos imaginábamos que íbamos a ver. De hecho, yo no me lo imaginaba, Ujú. y lo estoy viendo. Entonces, es una oportunidad, y creo que pues hay tierra firme para generar estos cambios y para seguir con esta agenda de género todos los días y todos los meses del año. Por ejemplo, pero sí falta mucho. Tengo aquí datos justamente de la ONU a nivel mundial. Una de cada tres mujeres ha experimentado violencia física o sexual. Estamos hablando de un 33.33% a nivel mundial. Las mujeres representan solamente el 13% de los propietarios de tierras. ¿Qué les da más acceso a los hombres a los canales de denuncias, a la toma de decisiones, a que sus denuncias sean percibidas como que se atienden más rápido? Pues justamente el tema del poder. ¿Cómo se empodera a una persona? Pues una persona se empodera también con el tema económico. ¿Y cuánto nos falta para que tengamos una paridad en la propiedad de tierras? Las mujeres poseen el 13% de las tierras, ¿no? Entonces, pues todavía hay una brecha ahí amplia, y este dato también es garrafal, perdón por ser tan negativa, pero son reales. 750 millones de mujeres y niñas se casaron antes de los 18 años, ¿no? Estamos hablando también de un tema sexual, de un tema en donde las mujeres somos vistas como un objeto o una moneda de cambio. Entonces, en realidad, los retos a nivel mundial son bastante grandes. Me da muchísimo gusto que la ONU se pone plazos y se pone metas tan ambiciosas, porque es la manera en la que nos presionamos todos los países. Creo que así debe ser, atender con urgencia esto. El día de hoy son asesinadas 9 mujeres en nuestro país, ¿no? Día tras día. Y es garrafal, porque es un dato duro que hace que se nos ponga la piel chinita, y no debemos dejar que esto siga ocurriendo. Y si es necesario marchar todos los días, marchemos todos los días. Si es necesario todos los días hacer estos foros de género, hagámoslos todos los días. Es una gran responsabilidad, y me da muchísimo gusto que en esta casa académica, en la UNAM, pues se lleven a cabo estos foros. Entonces, creo que nos falta mucho, pero pues lo veo como un gran reto, ¿no? Y en México veo tierra fértil para continuar este avance de manera como acelerada. Creo que Y hay. afortunadamente la UNAM es una de las pioneras en estos temas de género. Pues hemos avanzado bastante desde hace un buen número de años. En cada entidad académica y dependencias de la UNAM, pues existe una comisión
Interna de Género y está la Comisión General, que es la SIGO, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto, pero desgraciadamente volvemos a lo mismo, ¿no? Si vemos el número de participantes, pues la mayoría son mujeres. Entonces, sí necesitamos que participen más los hombres, que se inmiscuyan más en estos temas, que hagan conciencia de todo esto que has tú comentado, porque mientras eso no suceda, pues vamos a seguir dando esos pequeños pasitos que son muy, muy mínimos, ¿no? Sí, requerimos justamente del apoyo y de la solidaridad, y del compromiso de todos los hombres, si no justamente los pasos van a seguir siendo chiquitos. Sí, y como yo lo he dicho en estos programas y en otros, que todo se empieza desde casa. Tú hablabas hace unos momentos cuando mencionabas lo de la corrupción, de que si el niño y que fórmate y que adelántate y que mira, métete, al fin que pasa, no pasa nada, ¿no? Y entonces son situaciones que yo creo que tenemos que tomar desde la casa, no dejarle la tarea a las escuelas, porque obviamente también son eh, este, eh, lugares donde se puede difundir todo esto, pero el principal lugar donde debe de iniciarse toda esta educación y cambio es en el hogar, ¿no? Dejar que los niños, pues no estereotiparlos como acostumbramos a hacerlo, que todavía es muy difícil, yo lo veo todavía Oye, como, quién no sea percibido haciendo algún comentario machista? Yo te confieso, Pati, que en ocasiones he hecho comentarios machistas y me corrijo yo solita, ¿no? Y me castigo. Pero justamente pues esto el andamiaje que traemos, ¿no? Y hay que romper con esto, hay que romper con estos ciclos. No es fácil, pero lo tenemos que hacer ya. O sea, de hecho vamos atrasados, entonces creo que sí, justamente entre más seamos los que generemos este cambio, pues va a ser claro, muchísimo más rápido avanzar. así es. Y luego con nuestro vecino de allá arriba, que con todas sus políticas de, de- del presidente, ¿no? Contra toda esta parte del feminismo y demás, pues tampoco nos va a ayudar mucho, ¿no? Porque, Es un tema muy importante porque justamente los temas de poder siguen siendo de los hombres, los espacios siguen siendo de hombres, entonces, por lo que luchábamos, ¿no? Hace más de 150 años, el tema de Nueva York, donde se murieron las mujeres, el tema de la equidad, de la paridad en puestos, o sea, salarial no se ha logrado, en puestos tampoco, o sea, los grandes dueños de los temas tecnológicos, ¿no? De los recursos tecnológicos que tenemos, que lo escuché también en una plática de Olimpia Coral, de la ley sí, Olimpia, pues son hombres. Entonces estamos hechas bajo configuraciones, bajo sistemas, bajo mensajes que son emitidos por dueños hombres. Y no es que esté mal que los hombres sean dueños, pero las mujeres también podemos ser dueñas. Lo vemos con el tema de las tierras, ¿no? claro. 13%. Entonces, eso nos da poder, por supuesto que nos da poder. No es lo único que nos da poder, pero es una parte que nos empodera justamente para poder generar este cambio. Entonces, pues sigamos avanzando en ese sentido, Patti. Sí, fíjate que a manera de ejemplo, yo estuve como responsable de la Comisión de Género de mi dependencia y en algún momento analizamos algunas películas y entre ellas nos dejamos la tarea de la de Barbie, ¿no? Y entonces, hablando precisamente de cómo era que en Mattel, quien comandaba toda la venta de la Barbie, cómo era la Barbie, todo eran hombres, no había una sola mujer, ¿no? Y así es el mundo real, o sea, eso lo vemos en la película, pero en el mundo real sucede verdaderamente, ¿no? Totalmente. Entonces, pues a veces no sé si las que podemos romper techos de cristal y que alcanzamos o logramos subir a un puesto que es muy difícil llegar a él, que es un reconocimiento, una lucha
o a qué se debe? Fíjate que platicaba justo, platicaba justo con una compañera que es madre, yo soy madre de dos niños, y por qué las mujeres siempre traemos como un enfoque en la mente, una carga emocional de culpa, ¿no? Tenemos que trabajar como si no tuviéramos hijos, ¿no? En horarios exhaustivos, en horarios demandantes, este, y tenemos que trabajar como si no tuviéramos hijos, y tenemos que tener hijos como si no tuviéramos trabajo y tenemos que vernos como si no tuviéramos ni hijos ni trabajo, ¿no? Entonces, es una exigencia en donde nosotras mismas nos ponemos, nos medimos de manera diferente. Fíjate que te comparto, les comparto aquí también a quienes nos escuchan. No voy a decir exactamente en dónde, pero en una evaluación para un cargo profesional, una convocatoria abierta de manera profesional, de mucha importancia en la administración pública, había un espacio de autoevaluación y el enfoque diferente de la autoevaluación de un hombre y de una mujer era totalmente opuesto. Los hombres tenían licenciatura, tenían 3 años de experiencia, 4 años de experiencia, y su autoevaluación era de 10. Las mujeres tenían doctorado, tenían 15 años de experiencia, tenían 10 años, tenían 20 años y su evaluación era de 7, de 8. Y yo dije, caray, es un reflejo justamente de cómo nos exigimos, de cómo a una mujer se le exige más. La doctora Claudia Sheinbaum tiene un doctorado, el licenciado Andrés Manuel López Obrador una licenciatura. Y no es que el enfoque académico te haga una persona eh, más ¿Valiosa? capaz o más valiosa, pero definitivamente te habla de un esfuerzo adicional que Sobre todo cuando tuviste esa doble carga, ¿no? De ser madre, de ser esposa, de cuidar hijos, de a lo mejor cuidar a tus padres, yo qué sé. O sea, hay muchas claro, o cosas sea, que están alrededor y que nadie ve. No estamos, en México no estamos preparados para para maternar y trabajar. Tan sencillo como eso. Tienes un bebé y tienes 60 90 días en el ISSSTE y son 84 creo, 83. No recuerdo en el IMSS, ¿no? Sí, 3 meses aproximadamente. Entonces, 3 meses para cuidar a tu bebé recién nacido y 3 meses que perdiste de oportunidad para salir en la foto, para poder subir, para que te tomaran en cuenta en la toma de decisiones de tu oficina. 3 meses y cuando regresas dices, caray, ya me dejaron afuera de algunos proyectos sí, por ya te haber... relegaron porque pues vas a Traes pedir la carga emocional de permiso. la culpa, ¿no? Por Ajá. cuidar a mi bebé, que es mi obligación, me relegaron del tema laboral. Los sacrificios que hacemos las mujeres en el tema laboral son muchísimos y no estamos preparados para maternar ni para paternar responsablemente, porque, caray, las licencias de paternidad son de 5 días, ¿no? Este, en España son en algunos países de España son de meses, 16 semanas para hombres, licencias de paternidad de 16 Sí, semanas. se pueden, distribuir Caray, los tiempos y hay incluso. países en donde son de años, ¿no? Y le dan la misma cantidad, le dan un año a un hombre, un año a una mujer, a la mujer, de tal manera que el hombre y la mujer, papá y mamá, en el tema Se hagan de la corresponsables. maternidad, se hagan corresponsables. También cómo vamos a exigir la responsabilidad del padre si no le damos espacio para que ejerza esta paternidad. Creo que debemos de homologar y es una labor titánica. Y yo la he puesto en la mesa en el Senado de la República, en algunas ocasiones y pues no hemos tenido éxito, ¿no? No hay que dejar de hablar de esta necesidad, pero si homologamos, por ejemplo, estos permisos de maternidad, que se le llaman permisos de descanso, no sé cómo se le llaman en la Ley General del Trabajo, que no es descanso, en realidad vas a cansarte más de lo que te cansas en la oficina, Sí. pero homologar estos permisos para madre y para padre de tal manera que podamos exigir esta misma responsabilidad de maternar y de paternar, ¿no? De que empecemos a homologar la responsabilidad de los cuidados con ambos géneros o con ambos, pues sí, con ambas funciones, ¿no? Sea cualquier género, pero creo que es importante, estamos muy rezagados en ello, en México sí nos falta muchísimo para lograr justamente este valor de Ujú. la mujer, este valor de la familia, que es en donde se nutren
todos los ciclos de educación y en donde se empieza a gestar justamente en estos valores de integridad, de ética, anticorrupción con los niños y con la familia. Entonces, sí estamos a años luz, pero eso no significa que no estamos avanzando. Avanzamos todavía, no soy tan negativa. Sí, aunque sea poquitito, pero avanzamos. No, y a eso si le agregamos, tú hablabas de la corresponsabilidad, ¿no? Entre papá y mamá, pero ¿qué pasa con las que son madres solteras y que se las tienen que ver negras con sus hijos, ¿no? Y que no tienen quien las apoye y que se tienen que hacer cachitos para poder compatibilizar su trabajo con su casa y con los cuidados de los hijos y demás. Todavía Es, se pone más difícil. es Y luego son complicadísimo. mujeres que desgraciadamente, aparte de todo, trabajan en la informalidad, ¿no? Si a eso le vamos agregando cosas, pues se Que vuelve no todavía. tienen prestaciones. Exacto. Y Y creo que ahí también las mujeres, ahí también entra la corrupción, ¿no? Que totalmente. no denunciamos porque, ay, no, es que si denuncio al Seguro Social para que lo multen y me pongan el Perdón, mi seguro todo, trabajo. pierdo mi trabajo. O sea, todo es una maraña ahí, ¿no? Los Ujú. sacrificios que hacemos las mujeres son más de los que hacen los hombres. Y es complicado justamente, pero tenemos el poder de generar este cambio. Fíjate que ahora que existe justamente esta paridad de género en el poder decisivo de los consejos en las grandes empresas, en la Cámara de Diputados, ¿sabe? Hay 251 mujeres. Y este tema de la paridad de género, pues nosotras también podemos empezar a generar estos cambios, ¿no? En nuestros equipos de trabajo. El día de hoy platicaba con una senadora hace unos momentos y la reconozco, Ana Lilia Rivera de Tlaxcala. Ujú. Tiene una persona que acaba de tener a su bebé y platicaba con ella, me dice, yo le digo que no venga a la oficina, que mientras esté yo, esté con su bebé, que se conecte y que todo lo arreglamos en línea y que venga una vez a la semana, 2 veces a la semana. Digo, ojalá que todas las jefas fueran como usted, senadora, porque la realidad es que no estamos propiciando justamente estos ambientes en donde entendamos esta carga emocional, esta responsabilidad tanto de la mamá como del papá. No la Claro. fomentamos, inclusive las licencias de paternidad estadísticas, en donde la mayoría de los papás, porque la licencia tiene pocos años que se legisló, Sí, de paternidad, la mayoría de los papás no la piden. ¿Por qué no la piden? porque no se Porque las creen que dan. se ve mal pedirla. Creen que es un premio que no se merecen o que es algo que si lo piden los van a criticar porque vas a ir de mandilón, te necesitamos en Exacto. la oficina, ¿no? Y empieza todo el círculo de estereotipos machistas que abonan a que ellos no ejerzan su paternidad responsablemente. Entonces, creo que ahí las mujeres, las tomadoras de decisiones, gente como tú, gente como la que nos escucha, que tiene a su cargo equipos de trabajo, que tiene a su cargo grupos, que es líder de grupos, que podemos empezar con estos cambios que podrían ser marginales, pero que empiezan a generar una nueva cultura y una nueva visión de la productividad, porque además una mamá que trabaja es más productiva y también hay estudios de eso, que una persona que no tiene la responsabilidad pues el apremio de regresar a casa y de atender a sus hijos. Entonces, papá y mamá que tienen hijos tienen como este apremio de generar más productividad. Entonces, creo que podemos valorar muchísimo esto y empezar a causar buenas prácticas. El teletrabajo está legislado en la Ley Federal del Trabajo desde hace ya varios años, y se ha comprobado que la gente a través del teletrabajo somos más productivos con buenos indicadores de KPIs en donde se mida la efectividad de los trabajadores orientados hacia un objetivo empresarial o de institución pública. Se ha comprobado que somos más eficientes en el teletrabajo y tiene otras muchas bondades que eso ya da para otro tema. Pero Sí, sí, incluso esto lo pudimos constatar durante la pandemia, ¿no? O sea, que no era necesario, que incluso muchas empresas, muchos jefes decidieron cerrar sus oficinas porque migraron, por pues les supuesto. resultó más benéfico no pagar renta, no pagar insumos, etcétera, y mantener a la gente en su casa, aunque tienes una obligación de colaborar para que si tienen que pagar el internet o ciertas cosas que la ley les obliga, pues les Sí, sale aún así mucho más barato, ¿no?
y evitar ese desplazamiento por cuánta gente hay que hace 3 horas de ida y 3 horas de regreso a sus casas, ¿no? Ay, sí, el Entonces, estrés también. sí, entonces son muchos factores que sí hay que valorar. Entonces, en cuanto a todos estos avances que son poquitos, ¿qué opinas tú? ¿Sí hemos avanzado? ¿En qué hemos avanzado? O Ya sea, yo decía sé que que hemos nos avanzado, falta... Pati, parezco muy negativa, pero no soy yo, son los datos. Pero, por ejemplo, por supuesto, yo pienso que la herramienta más poderosa que tenemos como hombres y como mujeres es el mecanismo de denuncia. Es el empoderamiento, es la participación ciudadana. Hay varios mecanismos de participación ciudadana en lo público y en lo privado, en donde podemos ejercer nuestros derechos, en donde podemos exigir nuestros derechos también, en donde podemos integrarnos a fiscalización de recursos, a parlamentos abiertos, en donde podemos generar cambios relevantes para nuestro país. Creo que la participación ciudadana, la participación social es una herramienta que tenemos hoy que es respetada, que está legislada, que hay varios mecanismos, desde lo municipal hasta lo nacional. Entonces creo que debemos de buscar estos espacios de participación social y generar este eco, ¿no? Para que los avances sean más largos. Bueno, en el artículo cuarto de la Constitución se prevé la igualdad de hombres y mujeres. Existen leyes como la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, cuya última reforma fue el año pasado, creo. Existe también el tema de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Por ejemplo, en el Código Civil Federal, en el Código Penal Federal, están también varias legislaciones en el tema de violencia de género, de violencia a través de interpósita persona, el tema de violencia vicaria, que es fundamental también y que ha avanzado en Claro. los últimos años, de hecho, en la Ciudad de México, desde que Claudia Sheinbaum era titular de la Ciudad de México, logró también la tipificación aquí. La materialización en papel para la igualdad sustantiva, que es uno de las banderas también de esta administración. Hay grandes avances en papel, ¿no? La transformación del papel a que sea un avance sustantivo, pues ahí debemos de colaborar todos. Creo que el primer responsable de la colaboración, de la capacitación y de la formación deberían de ser las instituciones públicas para la materialización de estas leyes, ¿no? Porque en realidad el entramado legal, si bien hay muchas áreas de oportunidad y todo se puede reformar, todo es perfectible porque es Ujú, realizado por humanos, pero creo que hay ya una base sólida que debemos ahora de transitar a la aplicabilidad de estas normativas, ¿no? Creo que es una oportunidad justamente para empezar o para continuar con esta les decimos en el activismo, les decimos, te voy a platicar que cuando decimos las activistas, voy a la fiscalía o voy a los juzgados o decimos, vamos a evangelizar. ¿Por qué vamos a evangelizar? Porque pareciera que nosotros les vamos a enseñar a los jueces, a los secretarios de acuerdo, a los MPs, ¿no? El tema de la normativa. ¿Por qué? Porque somos víctimas, porque nos hemos documentado y terminamos nosotros explicándoles el camino o la ruta para generar la debida diligencia y la atención de los asuntos que nos competen, porque nosotros tenemos un interés legítimo en que sea resuelto y parece que vamos nosotros a capacitar, ¿no? Entonces creo que es importante que las instituciones públicas tengan personal altamente profesional en este sentido. La transición que se hizo, la transición que se está haciendo, de hecho, de la Agencia de Transformación Digital de reciente creación, creo que ese es un paso fundamental que nos va a ayudar a transitar a mejores espacios de igualdad entre hombres y mujeres y a cerrar la brecha de la corrupción. Te platico, sé que ya me queda muy poquito tiempo, pero rápidamente fui víctima de violencia vicaria, 2022, de un juzgado que tenía mi caso desde hacía 2 años, que no logró siquiera notificar a la persona que yo estaba demandando, o sea, no había litis en mi juicio ujú, en la Ciudad de México, comparado con el Estado de México, en donde yo ingresé un expediente todo a través de una plataforma en línea y en 24 horas obtuve una sentencia firme. 24 horas. ujú. Este,
eh, recuperar al menor con uso de fuerza policial, autorización para romper candados, etcétera. 24 horas. ¿Por qué se da esto? Porque se cierran las brechas de la corrupción, porque no hay Claro, contacto entre ciudadanía e institución. Y además, porque existen servidores públicos profesionalizados en el Estado de México, jueces que operan a través de mecanismos que son medidos en cuanto a productividad, porque entiendo que les dan bonos o mérito por el tema de resolución de sentencias, y por la atención, por el tiempo que se tardan en atenderlas. Entonces, hay personal profesional, profesionalizado, hay personal motivado y se cierra el espacio a la corrupción porque se reduce esto a una plataforma a la que todos podemos tener acceso, la mayoría no, podemos pues tener acceso. esa es una buena noticia. En realidad, la transición, justamente, que es lo que se busca a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, pues va a generar estos avances también en el tema de corrupción y en el tema de género. Perfecto. Entonces, No, pues sí hay, esperemos que hay muchas cosas buenas, hay muchas cosas buenas, no todas son malas para ti. Hay que seguir evangelizando y hay que seguir con estos espacios en la UNAM también. no, pues yo te felicito, en esto de la lucha, ¿no? Del activismo con las mujeres, de las madres libertarias, porque pues también es un tema muy, muy doloroso, ¿no? Lo estamos viendo en los últimos días y pues ojalá y todo esto finalmente se haga justicia, porque yo no me quiero poner en los zapatos Hay una gran de deuda con las otras. mujeres en cuanto a justicia. Pareciera que, que la justicia es solo para el patriarcado y en particular para gente que tiene dinero o que tiene contactos, ¿no? Entonces Exacto, hay que generar esta justicia social, hay sí, que buscarla, hay que pedirla, hay que exigirla, ¿no? Porque es obligación de las instituciones saldar esta deuda. Y así es es. nuestra obligación como ciudadanía exigir también que Sí, se repare. sí, sobre todo la denuncia, ¿no? Como bien lo dices, mientras no haya denuncia, pues vamos a seguir en ese 1% que llega al juez y si acaso es castigado o nada más sancionado de una manera leve a lo que nosotros esperaríamos, Sí, ¿no? es más tardado el trámite, es Y el complejo resultado, y el resultado es complejo, pero es lo que debemos hacer justo para ir cambiando claro. este chip, ¿no? Hacer lo correcto. Sí, como tú dices, los que estamos en estos foros, los que tenemos la posibilidad de incidir en ello, pues hacerlo. Es nuestro granito de arena, que Es podemos correcto, Pati. colaborar con ella. Bueno, voy a leer unos comentarios. Reina de Valenzuela dice, iniciando la educación en casa para crear conciencia al respecto. Maestra, saludos, excelente tema. Luego Arnau dice, es muy agradable, afortunada la intervención de la invitada. Se ve claramente que es una mujer muy bien preparada, informada. Bravo por estas intervenciones que nos ayuda como hombres a darnos a la tarea de contribuir a la equidad de género. Y afortunadamente en la UNAM hoy se está dando la presencia mayor como directora de entidades académicas y dependencias administrativas universitarias. Estamos convencidos que esto favorecerá por mucho a esta casa de estudios, Tiempo de Mujeres. Y esperamos que próximamente podamos tener una rectora, ¿no? Ah, Porque estaría padrísimo, estaría sí, sí, padrísimo. sí. Hay que incidir en estos espacios Bueno, Pati, pues no me resta más que agradecerte. El tiempo, pues finalmente, se termina y pues queremos darte las gracias a través del Colegio de Derecho del Trabajo, a través te vamos a dar un reconocimiento. muchas Dice, el gracias, Colegio de Pati. Profesores de Derecho del Trabajo otorga la presente constancia a la maestra Blanca Patricia Talavera Torres por su sobresaliente conferencia Enfoque diferenciado de las mujeres en la corrupción en la sesión de Diálogos por la Equidad de Género. Lo firma en la ciudad universitaria el 26 de marzo de 2025 nuestro presidente, el doctor Enrique Larios Díaz. Muchísimas, muchísimas gracias y espero volver a coincidir contigo en algún otro foro. Muchísimas gracias, Pati. De verdad Gracias a ti, que Pati, que continúen estos diálogos siempre. Muchísimas gracias por la invitación, gracias, doctor Larios, también. muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.